decirle que ignoro lo que estaban discutiendo antes de que me integraran por teléfono, ¿verdad? Así que si tiene alguna consulta sobre algo que se haya dicho, pues me la hace, porque no desconozco lo que se ha indicado previamente de participación. Sí le digo, como indicamos anoche, en realidad estamos tranquilos con esta acusación del Ministerio Público, tranquilos porque sabemos que don Oscar Arias no ha cometido ningún delito de prevaricato y eso se establecerá a lo largo del proceso. La acusación es simplemente una teoría del caso, una hipótesis que va a plantear el Ministerio Público, que va a exponer ante los tribunales de justicia y que va a tener que probar. Nosotros creemos que esa hipótesis de acusación de la Fiscalía tiene serias deficiencias probatorias y consideramos también que tiene deficiencias de razonamiento jurídico importantes y eso se establecerá en el momento oportuno. De momento, pues enfrentaremos el proceso como lo hemos venido haciendo, con la tranquilidad de quien sabe que no ha cometido ninguna irregularidad. Don Rodolfo, don José Miguel Villalobos, uno de los abogados, también asegura que la Fiscalía actuó de manera pronta y oportuna. Sin embargo, Edgardo Araya asegura que se tardó mucho. ¿Ustedes consideran que fue de manera precipitada? Vea, aquí hay que poner las cosas en el contexto. Aquí se inició una investigación hace muchos años. Esa investigación en cuanto a don Oscar Arias terminó en el año 2014. En el año 2014, el Ministerio Público y un juez de la República, y esto lo subrayo, porque no es que fue solo la Fiscalía, fue un juez de la República, consideraron que no había elementos como para considerar que don Oscar había cometido ningún delito. Y este caso se cerró en cuanto a don Oscar Arias desde el 2014. Ahora, se reabrió en noviembre del año pasado, porque supuestamente la Fiscalía dijo que tenía algunos elementos nuevos que iban a investigar, y desde agosto del año pasado hasta hoy, en 10 meses, la Fiscalía lo que ha entrevistado son unos cuantos testigos, nada más. Esa es toda la investigación que ha hecho la Fiscalía. Entonces, cuando usted ve todo en su contexto histórico, cuando usted ve la historia completa, y usted ve que era un caso cerrado en cuanto a don Oscar, que se reabre con gran despliegue, ¿verdad? Y que lo que hacen es entrevistar unos poquitos testigos que además vienen a declarar a favor de don Oscar, y ahora la Fiscalía acusa, pues en esas condiciones a uno le parece que se está actuando precipitadamente, y por eso es que lo decimos, ¿verdad? Ahora, usted asegura que don Oscar Arias, exmandatario costarricense, no será acusado, más bien, ¿y por qué? No, don Oscar ya fue acusado por el Ministerio Público, eso es lo que se anunció ayer. Nosotros lo que sostenemos es que don Oscar Arias no ha cometido ningún delito y que eso va a establecerse más adelante en este proceso. Acusado, ya la Fiscalía presentó su acusación. Sí, más bien que no sería entonces condenado. En ese aspecto iba mi consulta. ¿Por qué ustedes consideran que él no cometió el delito? Tal vez si nos amplía un poco todo el caso desde que fue denunciado en 2008. Sí, mire, don Oscar en efecto firmó unos decretos, el decreto ejecutivo de conveniencia nacional y el otorgamiento, la resolución que otorga la concesión minera, eso es una realidad. Pero el delito de prevaricato, lo que significa o se configura es cuando se dicta una resolución que es contraria a la ley, a sabiendas de que es contraria a la ley. Y aquí es muy importante hacer notar que en realidad los temas jurídicos que fueron declarados como ilegalidades por el contencioso eran temas que no eran muy claros ni evidentes, ¿verdad? Tanto así que en aquel momento la Sala Constitucional dictó una resolución en el año 2010 donde consideró que todo lo actuado estaba derecho, tanto así que en el contencioso la Procuraduría, que es el abogado del Estado, defendió lo actuado por la administración. La señora procuradora de aquel entonces declaró como testigo y dijo que esa defensa la hicieron con total independencia de criterio y que ella nunca fue presionada para defender lo actuado por la administración. Entonces, venir ahora a decir, ¿verdad?,
que don Oscar en el 2008, en el momento en que firmó el decreto ejecutivo, podía tener conocimiento de una ilegalidad que no vieron ni los magistrados de la Sala Constitucional ni la Procuraduría General de la República, es un tanto aventurado, sino incluso temerario, ¿verdad? Y carente de todo el respaldo probatorio. Otro aspecto importante es que, bueno, para que el delito exista, como le digo, se tiene que actuar con dolo, es decir, la persona firma el decreto sabiendo que tiene una ilegalidad y a pesar de ese conocimiento firma el decreto. Y don Oscar no tenía ese conocimiento. En realidad, todas las personas que participaron aquí creyeron que venían actuando de conformidad con la ley. Y a don Oscar le llega el decreto ejecutivo después de que él mismo siguió una tramitación administrativa en departamentos técnicos, venía con visto bueno del departamento legal, con la firma del señor ministro, y al final de la cadena don Oscar estampa su firma. Y nosotros lo hemos dicho en muchas oportunidades, no debe desconocerse cómo funciona el Estado costarricense, el Poder Ejecutivo, y cuál es el rol de un presidente de la República. Don Oscar no es un tramitador de decretos. Los presidentes no están para tramitar decretos. Legal y constitucionalmente, eso le corresponde a los ministerios, que ellos preparan los decretos y los presentan al presidente para su firma. Pero el presidente no está en el día a día ni conoce el detalle de esa tramitación. Y eso es normal porque el presidente está para dirigir la política general del Estado. Entonces, no es que don Oscar no sabía lo que firmaba, él sabía que estaba firmando un decreto de conveniencia nacional, pero lo hizo totalmente convencido que era un decreto legal. Bien, Rodolfo Brenes, abogado de Oscar Arias. Sé que es una decisión que todavía no se ha tomado, pero ¿estaría usted de acuerdo que se lleven los casos simultáneamente, el del exmandatario, así como el de Roberto Dobles, exministro? Mire, de ninguna manera. Nosotros consideramos que eso sería un atropello gravísimo a los derechos de don Oscar y así lo hemos anunciado. Fíjese que desde el año 2012 se separó el caso de don Oscar del caso de don Roberto. Y eso no fue por decisión de don Oscar, fue por decisión del mismo Ministerio Público. Y en el caso de don Roberto se hizo una investigación en la que don Oscar no participó, se entrevistaron a testigos sin que nosotros pudiéramos ejercer la defensa. En ese caso se formuló acusación, en el de don Roberto, se formuló querella, se formuló acción civil, se hizo una audiencia preliminar, se hizo un juicio, se dictó sentencia, se apeló esa sentencia, se hicieron audiencias de apelación, se anuló la sentencia, se ordenó repetir el juicio y finalmente cuando se va a repetir el juicio se devuelve el expediente a audiencia preliminar. ¿Cómo se le ocurriría a alguien pretender mezclar a don Oscar con un proceso que ha seguido toda esa tramitación tan grande, tan diversa, tan distinta, con el proceso de don Oscar? Aunque tuvieron una génesis idéntica, un mismo origen, en el momento procesal actual ya sería un atropello pretender mezclar esos dos procesos. Y es importante señalar que aunque lo que se investiga es un decreto que firman presidente y ministro, no necesariamente el proceso tiene que hacerse con ambos en el mismo expediente. De hecho, la prueba es que se ha venido tramitando de manera distinta. Tal vez si me permite una última cosa, hacer una aclaración, porque aunque yo no escuché lo que estaban diciendo, pues ya así cuando me dejaron en espera, sí oí el final de la intervención de don Edgardo Araya, donde él decía que este decreto de conveniencia nacional no era necesario y que es parte de lo que es irregular. Y en realidad, debo decirlo con mucho respeto, pero sí de manera vehemente, esa es una afirmación falsa y es de mala fe. La misma Sala Constitucional estableció en una resolución en el caso de Cruzitas, y además de jurisprudencia reiterada, que la minería ha sido reconocida por el legislador y en el Código de Minería como de conveniencia nacional y que existe una presunción legislativa iuris tantum de que esa actividad minera es de utilidad e interés público, es decir, que se presume siempre que es de interés público, salvo que se demuestre lo contrario. Y en este caso, no fue don Oscar Arias el que pidió este decreto de conveniencia, ni fue ni siquiera el señor ministro de Ambiente. Este decreto de conveniencia nacional fue pedido por los técnicos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación de la región Huetar Norte. Ellos consideraron que era lo legalmente procedente, y así es.
En realidad ese era un requisito de ley y era un requisito que sí procedía como lo estableció la Sala Constitucional porque las actividades mineras se presumen de interés público. Bien, eran las palabras de Rodolfo Brenes, abogado de Óscar Arias, a quien agradecemos mucho su participación. Vamos a hacer una nueva pausa comercial, ya volvemos. Hace